Continúe, congresista Curro. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que no tiene dictamen de ninguna comisión. Qué importante. El día de hoy, los maestros de esta sesión esperaban de que el Congreso haga algo por ellos. No se ha escuchado, le hemos dado la espalda también, igual que el Ejecutivo. Entonces, la ciudadanía necesita más policías en las calles. Es cierto, existe la delincuencia. La seguridad ciudadana es lo más importante, lógicamente es así, no solo en las grandes ciudades, como también hasta en las ciudades más pequeñas, eso pasa. ¿Pero qué se requiere? Se requiere de policías que tengan una formación, que tengan esa capacitación, que realmente conozcan sus derechos, cómo hacer el uso de la fuerza como último recurso, como ha pasado el día de ayer. Los maestros han estado pacíficamente movilizándose. No es que queremos creer que los maestros son violentistas. Así de esa manera han calificado el Ejecutivo de terrorista, violentista de los maestros. Por encima de todo está la dignidad de maestro, porque yo también soy maestro de educación básica. Sería peligroso de que estudiantes suboficiales, en un número de 6.392 estudiantes en la calle, que no hayan terminado sus estudios. En comparación con otras carreras profesionales, creo que no tenemos profesionales que estén ejerciendo de que cuando no hayan terminado sus carreras profesionales. Necesitamos más policías, necesitamos, pero que sean bien capacitados, bien formados. Lo propio se exige también a los maestros, esa capacitación. Los maestros, por ejemplo, quieren ser evaluados, pero no despedidos. Eso es lo que no se quiere escuchar. Y es más, queremos decir desde aquí de que seguramente vienen más conflictos sociales. CGTP ya entra en una huelga indefinida. Necesitamos más policías en las calles, es por eso queremos dar a alta, no a tantísimos estudiantes. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Con todo respeto a la bancada del frente, ¿no?, con los discursos que me han antecedido de que la lucha ayer ha sido pacífica, con la asesora que se maneja, el congresista que me ha precedido, que habla de enemigos de clase, no me llama la atención el discurso que usted se acaba de mandar. Que la marcha de ayer ha sido pacífica, no ha sido pacífica. Yo soy hija de profesora del magisterio. Mi madre trabajó en la mañana, en la tarde y en la noche, en un colegio nacional. Recibió las palmas magisteriales y me estoy muy orgullosa. Que estamos de acuerdo que la educación y la salud son dos entes, dos columnas, pilares sensibles de la sociedad, claro que sí, y que tienen que ser bien atendidos también y bien remunerados también. Los maestros han hecho su huelga como corresponde por un ofrecimiento incumplido, porque es la verdad, mucha promesa, pero incumplimientos por otro lado. Y los médicos de la misma manera. Pero lo que no puede aceptarse el día de ayer es lo que hemos visto por las calles tampoco. Ni golpes como se les ha dado, ni las protestas que empujando a la policía, porque la policía también hace lo que le corresponde. Yo escuchaba ayer en el canal N, que debe estar acá arriba escuchándome, diciendo, los profesores están en el suelo, la gente está en el suelo, todos con las bombas lacrimógenas. La policía no tenía máscaras. Y no es mi intención solamente defender a la policía, los maestros en su derecho y la policía en el suyo. Lo que no se puede pretender en este momento es pretender decir, no se necesita la policía. Nosotros vamos a aprobar este proyecto, pero el ministro del Interior va a ser responsable donde manden a esos muchachos y que no sean carne de cañón y los mande de repente al BRAE. Que continúe inclusive su preparación, pero que si se necesitan policías, sí se necesitan policías. Y por supuesto que también están remunerados como los profesores y los de salud, porque son los que nos dan la custodia de la seguridad, de la tranquilidad. Pero decir las barbaridades que se escuchan acá
y haber aprovechado del uso indiscriminado de la inmunidad parlamentaria, como algunos parlamentarios que han salido ayer y han pechado a la policía, tampoco se puede permitir de ninguna manera. Así no son las cosas. Acto populachero, solamente de televisión para que la gente los vea. Todos defendemos a los maestros también. Ayer ha estado la ministra acá. Incompetencia absoluta de la ministra y del gobierno. El presidente de la República salió ayer a un discurso que no dijo nada, pero sí incendió más la pradera, llamándonos otra vez que no va a hablar con gente de insurgentes o con gente revoltosos o del terrorismo. Nadie pretende hablar con el terrorismo, pero nuestros hijos están en manos de una cúpula de todos ellos también. Queremos solucionar el problema de la educación, sí, pero esta ministra tiene que irse con el problema a su casa. Lo que no puede ser que el premier, que es el todopoderoso ante sí y por sí, premier y ministro de Economía, hace lo que realmente le da la gana y no escucha a la calle, porque es un gobierno que no está articulado entre ellos, entre su gabinete. Y no voy a hablar por respeto y amistad con los parlamentarios acá, que pechan al premier diciéndole que tiene que hacer los cambios y el premier le dice que tampoco confía en ellos. Así estamos fregados. El oficialismo no tiene ni cómo defenderse. Nosotros estamos, ni siquiera el gobierno de Ollantumala ha sido tan malo estos primeros años. Por eso que se dice que este es el 6º año de Ollantumala y parece que nos engañamos al 7º año. La situación económica es mortal. Tan mortal como el mismo Tornes salió en una revista Caretas a hablar y decirle el tema, a criticar al gobierno de la misma forma. Pero necesitamos más política. Minuto adicional, congresista. Y los parlamentarios también tienen que saber cuál es su ubicación. No pueden salir a las calles a pechar tampoco a la policía, porque la policía cumple con su lugar. Y para que aprendan y entiendan qué cosa es aforo, capacidad de gente en un lugar. No entraba más gente en la sala porra, no entraban. Y los parlamentarios del Frente Amplio queriendo meter más gente y más gente, no entran, no caben, no hay posibilidades. El 28 de julio tuvo que ser prácticamente desocupado, pero ustedes con el afán del argumento y el protagonismo absurdo e innecesario confrontando a todo el mundo, no entienden que no entran más gente, no entran más profesores, no entraba nadie más, por un tema hasta de seguridad, pero ustedes insistían. Y se iban a las calles. Yo he visto por televisión al congresistas pechando a la policía. ¿Con qué derecho? Por el derecho a la inmunidad y punto. Tampoco es así. A los maestros y a los médicos hay que aumentarles, corresponde. Escuchar a todos también. Pero con este par de ministras no sirven para nada, tienen que irse a su casa también. Pero tampoco corresponde a los parlamentarios salir a pechar a la policía porque ellos también cumplen con su deber. No es posible que tomen las calles de esa manera en la avenida Bancay. La Plaza de Armas jamás ha sido tomada, ni siquiera el frontis de la avenida Bancay. Cada cosa en su sitio, como corresponde. Pero tampoco hacer promesas que no se pueden cumplir, porque el presidente lo que ha hecho ayer es incendiar más la pradera. Y entendamos que las cosas, todos queremos el mismo objetivo. Lo que pasa es que tenemos caminos diferentes. El camino nuestro es el de la democracia, no de la prepotencia, como han hecho acá algunos congresistas ayer en la calle, buscando un protagonismo de gente que ni siquiera va a votar por ustedes, porque no creen tampoco en ustedes. Gracias. Es el turno del congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿está solicitando la interrupción? ¿Le va a ceder? Pero no me va a descontar mi tiempo. No. Ya. Entonces, tiene Gracias, un señor minuto, presidente. Corina Ceballos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Donaire. Yo quisiera empezar diciendo por qué hay conflictos sociales. Estamos saliendo de una época de un boom económico. Se aumentaron los sueldos de los profesores, se aumentaron el sueldo de los trabajadores. ¿Qué pasó con el boom económico? El Perú ya no es un país pobre, es un país de renta media. ¿Por qué los sueldos tan bajos? Hay inequidad. Entonces es justo de que haya manifestantes en la calle, policías, médicos, etcétera, etcétera, y más trabajadores presionando a esta sociedad. Hay un problema serio, señores, del cual también nosotros somos responsables. Y obviamente también el Ejecutivo. Ya lo dijo Basadre, tenemos un gran problema en el país, dos problemas fundamentales. Primero, que tenemos un Estado incapaz, inepto, incapaz de poder entender qué es lo que pasa en el Perú profundo. Y eso es precisamente, lamentablemente, lo que hemos visto en el accionar de este gobierno. No pueden entender y cuando pudieron resolver el problema no lo hicieron. Y así seguimos avanzando. ¿Qué más pasó? Hay gran inequidad, hay una distancia. Congresista Donaire, le cede el segundo minuto. Ya, tiene un minuto más, señor congresista Ceballos. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos resolviendo el problema? ¿Ustedes creen que sacando jóvenes
mal formados a la calle a poder reprimir, vamos a resolver el problema? Estoy de acuerdo, es un tema de contingencia, solamente temporal ahora. Pero ese no es el meollo del asunto. Sacar más gente para reprimir, para contener los conflictos, ¿quiere decir que no tenemos la voluntad de resolver los problemas? ¿Eso es lo que estamos diciendo? ¿Tenemos que tener más policías en la calle para poder resolver los conflictos que se vienen? Discúlpenme, señores, yo creo que estamos equivocando el camino. El camino tenemos que buscarlo y resolverlo. No se trata entonces de hacer más guerritas en la calle, más peleas. Todos criticamos una serie de cuestiones, de aquí, de al frente, para acá, de aquí para allá, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. Y el problema de fondo es que este es un país donde no hay equidad y donde nosotros, los dadores de leyes, no estamos haciendo nuestro trabajo para dar equidad y simplemente nos parcializamos por alguna situación que no quisiera entender. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene uso de la palabra el señor congresista Donaire. Gracias, señor presidente, honorables parlamentarios. Asumir que se recorte el tiempo de formación, sea de un policía, de un soldado, y signifique una mala formación, no es tan cierto. Porque esto tampoco no sería la primera vez. Ustedes se recordarán en aquellos tiempos donde iba a haber un conflicto con nuestro vecino del sur, el tiempo de formación en la escuela militar en vez de 4 años se redujo a 3 años. Pero eso nuestro presidente de la Comisión de Defensa que ha expuesto debe garantizarse que se haya replanteado los programas de instrucción e entrenamiento intensificado en las cuales los sábados y domingos y las noches forman parte de la instrucción y entrenamiento para poder superar en el tiempo y salgan verdaderos profesionales con toda la profesionalización, sobre todo el criterio para poder actuar. Segundo, señor presidente, qué incomprendidos son los policías y probablemente las Fuerzas Armadas. Por eso se cumple ese dicho que dicen: el hombre en la paz se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al soldado, y en la guerra implora a Dios y llama al soldado. ¿Acaso le resultará agradable a un policía enfrentarse peruano contra peruano? ¿Le resultará que tiene que tranquilizar y mantener el orden interno? No, señores, que de verdad que nos cuesta y nos duele. Y muchas veces son decisiones que solamente cumplen las funciones o las órdenes del de arriba. Y también estará el criterio y el sentido común de ese oficial o general, si la cumple o no, o le objeta y lo cuestiona la orden al presidente. Disculpe usted, señor presidente, porque yo he recibido así cuando era general, me llama el presidente y me dice: ¡saque los soldados! Con su lisura, ¿no? Ya pueden saber quién es. Que están quemando el gobierno regional, están quemando la municipalidad, ¡saque los soldados! ¿Y qué tuve que hacer? ¿Aló? No lo escucho, saque los soldados. Pero yo lo escuchaba perfectamente y le colgué el teléfono. Y le dije, lo llamé al coronel: no me saca ningún soldado, porque a veces nos usan y después los responsables de cualquier baja o cualquier situación, ¿a quién? Por eso, señor presidente, tenemos como 3.500 policías en 3 o 4 años que se van. ¿Por qué? ¿Por qué se van? Precisamente porque en estas situaciones al final terminan enjuiciados, terminan en una persecución política, una persecución de juicios interminables. ¿Cuáles son las condiciones inadecuadas de trabajo del policía? ¿Han visto cómo es un puesto policial? Un minuto adicional. Voy a terminar, señor presidente. Entonces, señor presidente, sí, la situación amerita y apoyamos esta iniciativa que debe de incrementarse por las cuestiones de seguridad, pero siempre garantizando y asegurando esa instrucción y ese entrenamiento. Y por último, a todos los señores congresistas, pónganse un poco, no en los zapatos, sino en las botas o en los bolseguís de ese policía,
cuán difícil es enfrentar a una población, aún cuando la actitud y el comportamiento como persona y en grupo es completamente diferente y muchas veces a los mismos líderes sindicales se les escapa. Sé y comprendo también que al final actúa el policía. ¿Por qué? Porque es una orden de arriba y a veces tengo que decir que en nombre de la gobernabilidad se recurre a la violencia. Un minuto para que culmine. Se recurre a la violencia en nombre de la gobernabilidad para silenciar justos y legítimos reclamos y reivindicaciones. Por eso qué importante es comprender, porque los incomprendidos son los uniformados, por precisamente cumplir a veces esa tarea que la tienen otros. Qué tarea tan noble del médico que es aliviar una dolencia, y qué difícil al uniformado que nos hayan enseñado a matar. Pero ¿cómo podemos manejar esos criterios? Con el verdadero sentido común. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene uso de la palabra el señor congresista César Segura. Gracias, presidente. Cuán difícil es ciertamente ser policía. El día de ayer, a pesar de todo este problema que hemos visto en las calles en la avenida Bancay, nos hemos olvidado de algo. El Poder Judicial ha dejado libre a 2 individuos que le rompieron la nariz a un efectivo policial. Conocedores de las artes marciales, hoy están libres. De esta manera, respaldamos a estos hombres que les exigimos la seguridad ciudadana. Y ayer, como no, pechando, como lo dijo mi colega Lourdes Alcorta, bajo la inmunidad parlamentaria a estos señores policías. ¿Hay que apoyar esta propuesta legislativa? Claro que sí, hay que apoyarla. Pero hacemos responsable al ministro del Interior, porque los policías no están preparados, señores. No tenemos ni siquiera conductores que puedan manejar esos patrulleros que hoy por hoy están en las comisarías paradas, porque no tienen los conocimientos, no tienen licencias, etcétera. A él lo vamos a hacer responsable, porque fácil es reducir el tiempo de preparación, como lo ha dicho mi colega Donaire, pero hay que hacer el seguimiento respectivo. ¿Dónde está el plan estratégico de este ministro o de este ministerio para hacer el seguimiento? Vamos a apoyarlo, sí, claro que sí. Pero lo hacemos responsable de que estos efectivos policiales que no tienen la preparación, más aún con un poder judicial, que en la actualidad, a pesar de las normas legales vigentes, permiten que agredan a los policías del Perú. Me pide una interrupción mi colega congresista Bocángel y luego mi colega al frente. Congresista Guillermo Bocángel tiene la primera interrupción. Gracias, señor presidente, con el respeto de mi bancada. Se hablan de las botas, pero las botas cuestan. Las botas se regalan, perdón. Los libros sí cuestan caro. Se habla del policía que ha sido golpeado por 2 jóvenes de artes marciales. Pero no se habla, por ejemplo, que en mi localidad los policías se rompían la camisa para poder declarar en flagrancia a jóvenes también y también meterlos presos. Sí se necesitan policías en las calles, correcto, para combatir esa delincuencia donde no se tiene un verdadero plan estratégico de seguridad ciudadana. No quiero que existan policías para reprimir a los docentes, para reprimir a los poder judicial, a los médicos y a todos los que se puedan venir. Hay que tener mucho cuidado con lo que se quiere y a lo que se quiere hacer con esta ley. Respeto la posición de todos y, por favor, mucho cuidado con nuestros maestros. La segunda interrupción se le da al congresista Richard Arce. Congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Con todo respeto al colega Segura, nosotros somos responsables de los votos, congresista.
y no podemos evadir esa responsabilidad. Lo que expresa es muy delicado porque vamos a votar acá y vamos a lavarnos como Poncio Pilatos, nos vamos a lavar las manos frente a una circunstancia. La responsabilidad va a ser compartida, evidentemente, porque al votar estamos aprobando esta ley y evidentemente en la parte funcional, operativa, la va a tener la responsabilidad el ministro del Interior. Actuemos con mucha objetividad. La idea, señor presidente, es que se logre el respeto tanto a las fuerzas policiales como también a la ciudadanía que marcha en las calles. Al final se confronta pueblo contra pueblo. Son personas humildes los policías y de la misma manera los maestros están en el último escalafón salarial y reclaman derechos conculcados. Entonces, busquemos con coherencia, con objetividad, que no se llegue a los extremos. Y para terminar, bueno. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista César Segura. Solo para concluir, presidente, muchas gracias a mis colegas. Es este tema de confianza y por eso que tiene que asumir su responsabilidad dentro de su plan el ministro del Interior, porque para eso tiene profesionales y aquí tiene que asumir esta responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista César Segura. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente. Voy a conceder una interrupción a la congresista Alcorta. Congresista Lourdes Alcorta tiene la interrupción. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Yo lamento a veces tener que hacer una aclaración a veces a miembros de mi propia bancada. Pero ya hemos dicho desde el inicio, cuando expuse, de que los maestros y la salud son pilares importantes del desarrollo de un país, de la democracia y de su sociedad. Pero si la policía también no actúa el día de ayer, ¿qué es lo que hubiera pasado? Nadie quiere ver a nadie consangrentado, ni con ropas rotas, ni en el suelo. Pero si la policía no hubiera actuado, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubieran salido ustedes del Congreso? La policía tiene una obligación y una responsabilidad que va más allá de lo que podemos pensar nosotros. Gracias a la policía que también tenemos orden. Que nos falta más policía, nos faltan más policías. Pero tampoco se puede hacer un ataque certero hacia la policía porque la policía ha golpeado, tiró bombas lacrimógenas, ha sacado sangre, ha jalado la chaqueta. Tampoco es así. La policía también cumple con su obligación y es la de salvaguardar el orden público. El orden público, para eso existe la policía. Y lamento tener que cargar a la gente de mi bancada en ese sentido. Pero tenemos que tener claro todos el objetivo. Coincido con Richard Arce. Tenemos un solo objetivo y es pelear. Gracias, señora congresista. Congresista Marco Miyashiro, puede iniciar su participación. Licita. Ya. Gracias, señor presidente. Un saludo a las damas y caballeros congresistas. El fin supremo de todo Estado está dado por la educación, la salud y la seguridad. Tenemos actualmente, y hemos sido testigos en todo el país, que hay problemas en la educación. También tenemos problemas en salud. Pero este oficio remitido por el Poder Ejecutivo está relacionado con ese otro grave problema que es la seguridad. Las noticias que cotidianamente vemos a través de los medios de comunicación son sumamente alarmantes con relación a la seguridad. La comisión de delitos tan graves como la corrupción, hasta los cotidianos como el robo de los celulares, los asaltos a manos armadas, etcétera. Y el Poder Ejecutivo ha tenido la gentileza de solicitar una exoneración de 6 meses en el proceso de capacitación o de formación del personal de las escuelas técnicas de suboficiales, situación que en periodos anteriores lo tomaba directamente el Poder Ejecutivo sin pasar por el Legislativo. Hoy hemos sido testigos, y quisiera que tomen nota la bancada oficialista, de quienes están obstruyendo la solución de los problemas. En este caso, alejándonos del problema de la educación y de la salud en lo relacionado con la seguridad. Pero es cierto también, porque esto de ser aprobado no le exonera, que nuestra Policía Nacional necesita la especialización que desde hace 17 años no se lleva en nuestras escuelas. La ley anterior consideraba 5 especialidades:
En el gobierno de Ollanta consideraba 7 especialidades y este gobierno los ha reducido a 4 especialidades. Pero, pese a tener ya un año en el ejercicio de sus funciones como Poder Ejecutivo, todavía no se enseñan en las escuelas. Por lo tanto, mi opinión, y solicito por lo menos a la bancada que no es obstruccionista y es la bancada de Fuerza Popular, que emitamos un voto favorable para apoyar al gobierno y que plantee un plan estratégico para la solución de ese tercer problema, que es la seguridad de nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Es incomprensible cómo quienes señalan que hay que defender el orden, que hay que proteger a la policía, lo que nos están argumentando hoy día de cara al país es que hay que mandar policías que no han concluido su ciclo de formación a la calle. Y entonces, salvo que haya un problema de orden no político, sino de desorden discursivo o psiquiátrico, que nos haga ayudar a entender cómo se quiere proteger algo, quitando las condiciones que permita que ese algo que se tiene que proteger va a hacer bien las cosas. Y aquí hay una responsabilidad primerísima, presidente, del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo. Me parece un absurdo que haya colegas que señalen: vamos a aprobar una ley que permite sacar policías a la calle, que no han concluido su ciclo de formación, y la culpa va a ser del Ejecutivo, o concretamente el Ministerio del Interior. ¿Y qué es lo que se quiere tener entonces? Se quiere tener en este momento un argumento más para echarle la culpa al inepto ministro del Interior de una decisión que va a tomar el Congreso de la República. No, presidente. Si las normas fueran justas en este momento, en relación, por ejemplo, al tema de los maestros, no tendríamos que estar respondiendo a maestros que están pidiendo legítimos derechos, como si aquí se tratara de resolver un problema social, como un problema de carácter policíaco, represivo o aún militar. Así que se señale que todavía aquí el Ejecutivo está respetando al Congreso porque antes lo hacía de motu propio. Por supuesto, en regímenes autoritarios y donde no existe el adecuado equilibrio de poderes, evidentemente puede asumirse de que aquí se está haciendo una especie de favor al Ejecutivo o que el Ejecutivo está compartiendo responsabilidad. No es así, señor presidente. Cuidado con el talante y la vena autoritaria para resolver los conflictos sociales. Porque es verdad, en la experiencia que uno tiene, señor presidente, un policía cuando es enviado a una misión o en un conflicto social, él sabe que muchas veces el político irresponsable, el legislador irresponsable que no ha dado una ley correcta, o el político irresponsable que está usando el poder público para favorecer un bien privado, ¿a quién coloca de en medio? A un policía. Y lo coloca y luego además, si actúa mal, lo va a mandar a la cárcel o lo va a destituir. Puede continuar un minuto. ¿Y el político y el legislador se lava las manos? No, señor presidente. Aquí hay una gravísima responsabilidad. Los datos que nos proporcionan Naciones Unidas sobre lo que está pasando en la seguridad ciudadana muestran en América Latina que el Perú es uno de los países donde el porcentaje de policías y de miembros de las Fuerzas Armadas que incurren en comisión de delitos graves es muy alto, solo comparable con algunos países de Centroamérica. Y lo que pretendemos hacer es aprobar una norma que en vez de formar mejor a los policías, los envíe sin concluir su proceso de formación profesional a resolver temas que este Congreso no se atreve a resolver, como por ejemplo la ley
que deberíamos ahora aprobar, que deberíamos estar debatiendo en este momento para resolver la huelga de los maestros, en vez de estar pensando cómo mandamos más policías para que en la cobardía que tenemos de aprobar leyes podamos finalmente enfrentarlos con la población y encima decir que los congresistas que salen a evitar que haya un abuso están incumpliendo con su labor? Si ese es el razonamiento, presidente, en realidad... Un minuto para que culmine. Lo que se está poniendo en evidencia, presidente, es que estamos pensando que el Estado es para asegurar el bien público, el Estado es para dar seguridad a todos los ciudadanos, finalmente el Estado va a ser utilizado y el poder de fuerza que tiene el Estado y el monopolio de la violencia que tiene el Estado va a ser usado finalmente para resolver los temas de políticos irresponsables o de legisladores sumisos a ese poder que finalmente se entrega a intereses privados. Y por eso, presidente, es inaceptable que estemos pensando que el problema se resuelve sacando policías que no han concluido su etapa de formación. Sería una vergüenza, presidente, que este Congreso aprobara que como medida excepcional saquemos a policías sin concluir su etapa de formación a las calles. Porque si ese va a ser el razonamiento, bueno, vamos a comenzar, hagamos lo mismo con si hay una emergencia y necesidades médicas, que no terminen la profesión y que salgan a hacer cirugías, que no terminen su título de ingeniero y que salgan a construir edificios. No, señor presidente. Aquí, por el contrario, deberíamos esforzarnos por tener una policía y unas fuerzas armadas altamente profesionales.